Dios le bendiga a mis amados y amadas hermanas que nos escuchan por este medio. Como hace unos días lo anuncié a través del batallón de oración, quiero explicar en esta mañana acerca de la imagen del rey Nabucodonosor, la cual se encuentra comprendida en el capítulo 2 del versículo 31 en adelante. Vamos a leer la escritura y dice así: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de barro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se la llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un monte grande que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y romperá todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo, y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, en lo que está por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este es el sueño que tuvo Nabucodonosor y que el profeta Daniel se lo interpretara. Vemos de que él vio una imagen cuya cabeza era de oro y que representaba el reino de Babilonia, pues esa cabeza era el rey. Esa fue la interpretación que le dio Daniel. Una estatua que representaba los reinos de la tierra, los dominios del mundo, ¿verdad? Que en primer momento la cabeza representa el reinado de Babilonia. Posteriormente se levantan los medos y los persas a la cabeza del rey Ciro, y estos conquistan el reino de Babilonia y se convierte en la parte de plata de la imagen, que es el pecho y los brazos. Posteriormente a este reino surge el reino de Grecia, que está representado en el abdomen, el vientre y las piernas de bronce. Es un reino que dejó vestigios a nivel mundial, puesto que ese reino como tal ya desapareció, pero toda la cultura griega y más que todo parte de la educación ha sido pues tomada por las naciones de la tierra,
y es donde se encuentran esos vestigios del reino de Grecia, comandados por Alejandro Magno, quien representaba la soberanía de ese reino. Luego surge lo que es las piernas, la parte de hierro de la estatua que representa el reino romano. Y aquí Daniel es claro cuando dice de que el reino, este reino de hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, porque fue la fuerza, el poder del ejército romano la que conquistó gran parte de la tierra del mundo conocido de aquel entonces y que tuvo la hegemonía durante varios años. Posteriormente, este reino o imperio romano hace una alianza con Grecia, y esta alianza la vemos marcada aún en los tiempos del Señor Jesús, puesto que no era una única moneda la que gobernaba o la que estaba en apogeo en aquel tiempo, sino que estaban los denarios y los dracmas. El denario era la moneda de los romanos y el dracma la moneda de los griegos. La moneda circulaba por aquellos días, ambas monedas, y las dos tenían validez. La gente podría adquirir bienes de consumo o comprar algún tipo de bien, ya sea con denarios o dracmas. Y así vemos cómo en ese tiempo la cultura hebrea, que es de donde se desarrolla el patrón bíblico, existía mucha cultura griega. De hecho, los griegos helenizaron con esa cultura al pueblo judío. Y luego, en cuestión de política y gobernabilidad, era el imperio romano el que gobernaba. Entonces aquí dice en el versículo 42, dice: y por ser los dedos de pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muchos creen, por atribuirle un acontecimiento futuro al cumplimiento de esta profecía de la imagen, de que esta alianza es la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, porque surge con una nueva moneda que es el euro, y además de eso es un gobierno de alianzas entre hombres, y que dicen de que de ahí se iba a levantar el anticristo. Ese pensamiento se podría decir que teológico, pero una exegesis, una interpretación particular que algunas personas hicieron de este texto, lo están mal aplicando, porque hoy vemos en nuestra actualidad de que no es la Unión Europea ni será otro régimen de alianzas humanas, porque esta profecía se estaba refiriendo directamente a la alianza que haría el imperio romano con los griegos, el imperio greco-romano, porque dice el versículo 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el barro, el bronce, el barro, las platas y el oro. Esta piedra, y si la interpretamos a la luz de este pasaje que dice que en los días de estos reyes, de los reyes greco-romanos que estaban gobernando la tierra, dice que será arrancada esa piedra que no fue cortada con mano humana, con mano de hombre, porque esto nos habla que es la vida de Cristo, es Cristo mismo el que es arrancado de su reino, del monte de Sión, de ese monte grande. Arrancó esa piedra no con mano humana, porque esto habla de la procedencia de que una piedra entra en un proceso humano, en un proceso en el que pierde su naturaleza, porque ya es una obra de cantería, una obra en que se talla
la piedra. Entonces interviene el proceso humano. Y en las cosas divinas, en las cosas de Dios, no debe intervenir proceso humano. Por eso el aceite de la unción era un aceite extra virgen, en el que no había intervenido el proceso humano, el proceso del hombre. Entonces esta piedra nos habla a que es Cristo mismo, y Cristo mismo derrumba esa imagen que representan los reinos del mundo, y que en los días de esos reinos, dice, en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Cristo vino y estableció su reino. Toda la predicación del evangelio, la predicación que trajo Cristo, fue el énfasis en el reino de Dios. Su primer discurso, que lo vemos en el monte de la transfiguración en Mateo 5, él empezó: convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces todo el centro de la predicación de Cristo fue reino, y él empezó a establecer el reino. Llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él y les enseñó acerca del reino. Ahora, ¿por qué debemos de interpretar esta profecía a la luz del contexto donde se desarrolló la vida del Señor? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 44, nos dice la escritura: y es el mismo Señor el que nos está hablando, y les dijo a esos discípulos de Emaús que iban con él: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Fíjese, aquí hay un verbo rector que dice que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, el Señor mismo está declarando que todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se había cumplido. Si nosotros creemos que el libro de Daniel es un libro profético, escrito por un profeta, y que habla de Cristo, dice él que ya todo se había cumplido. Entonces esta profecía ya está cumplida. Daniel es un libro escrito por un hebreo y escrito para los hebreos, y que habla de las cosas que habían de suceder y que habían de venir para el tiempo del fin de la ley, para el tiempo del fin de Jerusalén y el templo, para el tiempo del fin del judaísmo, porque vendría el nuevo orden de cosas, que era el Nuevo Testamento, que era la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, si ya todo fue cumplido por Cristo, que todo ya se cumplió, lo que la Escritura habla de Cristo, tanto lo que está en la ley de Moisés, y lo que está en los profetas y lo que está en los salmos, que es el Antiguo Testamento, dice el Señor en Lucas 24:44, que ya todo se había cumplido. Entonces, si el versículo 44 del capítulo 2 del libro de Daniel dice: y en los días de estos reyes, en los días de los reyes de Grecia y Roma, esa alianza greco-romana, dice que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Y en el versículo 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. ¿Por qué en los pies? Porque representaba esa alianza humana de hierro y barro, esa alianza greco-romana, porque ya el reino de Babilonia, representado en la cabeza de oro, había pasado, el reino de los medas persas también, el reino de Grecia también, el imperio romano estaba en su apogeo y estaba haciendo alianzas entre los hombres, y esta se refiere a la alianza greco-romana que ya le expliqué, y que ahí precisamente en el tiempo de esos reyes, que representa ese reino, los pies de barro cocido con hierro, fue lanzada la piedra que es Cristo, y dice: él es la piedra de fundamento, él es la piedra que lanza el ángel con ímpetu en el mar, en el libro de Apocalipsis capítulo 18, y dice que esta piedra, dice, fue lanzada, dice, a la imagen y la hirió
y fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Vemos que después de que la piedra que es Cristo derriba y deshace a los reinos de la tierra, a los reinos políticos, económicos y sociales que han gobernado las naciones, las deshace, vemos que esta piedra dice que crece. Y aquí Cristo es su iglesia creciendo y que llena toda la tierra. Ese gran monte en el que se convierte la piedra es el monte de Sión. Es el monte que llena toda la tierra. El monte de Sión representa el reino. Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice la escritura: acontecerá en los postreros los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Dice, acontecerá que en los postreros de los tiempos, o sea, al final de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Todos sabemos que es el monte de Sión, como cabeza de los montes. O sea, será exaltado, dice, sobre los collados, sobre todo montecito, y correrán a él todas las naciones. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión, que es la iglesia en su dimensión plena, en su dimensión de esplendor, cuando muchos alcanzan la madurez, la estatura del varón perfecto, porque Cristo mismo representación, dice que vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Fíjese, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, de Sión saldrán los decretos divinos, y de Jerusalén la palabra. O sea, porque Sión es el reino, y en el reino se dan decretos, y los decretos son los que se establecen para gobernar la tierra, para gobernar una ciudad, para gobernar una nación. Pero dice que vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de la casa de Jehová, al monte de Sión, al monte del Dios de Jacob, porque de ahí se van a estar dando instrucciones, de ahí se va a estar dando la palabra para que la gente encuentre la solución a sus problemas, no solo a sus problemas espirituales, a sus problemas humanos, a sus problemas sociales, a sus problemas económicos, a sus problemas políticos. ¿Por qué? Porque será el tiempo en que será restaurado el reino. Esto mismo lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 15 y versículo 16, que dice claramente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Dice que Él va a volver y reedificar el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas. El tabernáculo de David es el tabernáculo donde moraba Dios en los tiempos del rey David. Pero ¿dónde fue prácticamente levantado el tabernáculo? Fue levantado en el monte de Sión. Recordemos lo que dice la escritura en el libro de Crónicas, que David conquistó la fortaleza de los jebuseos en el monte de Sión, y fue ahí donde David edificó su casa, y edificó la casa a Jehová. Ahí David levantó el tabernáculo de David para que habitara la presencia de Dios en el arca del pacto. Y si usted recuerda, David pues tenía un ejército de cantores y adoradores que pasaban el 7-24, que hoy está de moda, los 7 días en las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 24 horas del día, cantando y adorando a Dios. Eso es lo que había prácticamente en el tabernáculo de David. Había solo alabanza y adoración. Y el tabernáculo fue levantado en Sión. O sea, para que estas profecías se cumplan y que todos nosotros vengamos a ser verdaderos adoradores, como que busque el Padre, adoradores en espíritu y en verdad, debemos de convertirnos espiritualmente en esa dimensión de Sión, ¿verdad? Donde es el lugar de reposo, el lugar de su habitación,
es el lugar de donde fluye la presencia de Dios, donde los decretos, las ordenanzas divinas son declaradas para que se ejecuten entre los hombres. Así que debemos de convertirnos en esa acción espiritual, puesto que la plenitud, el resplandor o esplendor de la iglesia debe llegar a esa madurez en que la iglesia se convierta en Sión para que allí habite Dios y se vuelva el tabernáculo de David. Entonces vemos de que esa piedra en el libro de Daniel que derribó la imagen y acabó con los reinos y empezó a crecer y a llenar la tierra, no es más que el monte de Sión, que es el reino de Dios, lo que la iglesia deberá instaurar, porque esto comenzó con la vida de Cristo, derribando todos los poderes y todos los reinos espirituales y terrenales para que se restableciera el reino de Dios y que fuera expandido por todas las naciones. Él les dijo a los discípulos: id por todo el mundo, oiga, id a todas las naciones y hacer discípulos del reino, para que señoree, para que gobierne, para que juzgue Dios entre los pueblos de la tierra. Y dice Isaías: y ahí vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque no hay nada en este mundo que traiga respuesta y solución a los problemas del ser humano, sean de la índole que fueren, que el reino de los cielos, que el reino de Dios establecido en la tierra a través de su bendita y gloriosa iglesia, dice. Porque de Sión saldrá la ley, saldrán los decretos, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y a través de eso la gente va a poder vivir en paz, va a poder vivir en armonía, va a poder vivir en dicha, va a poder vivir en la bendición de Dios. Y dice el verso 4: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vemos que aquí que la carrera armamentística que fue diseñada para generar riqueza entre algunas naciones de la tierra y entre algunos imperios, especialmente el de Estados Unidos, está llegando a su fin, porque ya la guerra ya no es con armas, ya se llegó a una conciencia, a una madurez social de que no es sometiendo a los pueblos con armas, sino que debe llegar a un convencimiento en que la única solución a nuestros problemas es Jesucristo y el establecimiento de su reino. Y es a la iglesia del Señor a la que le toca establecer ese nuevo orden mundial, que no es ningún reino de los hombres ni entre los hombres, porque esa piedra dice que fue cortada y no con mano humana, que es la vida misma del Señor, el mismo Cristo, quien derriba esos reinos, quien le dice que los reinos de los hombres no procuran la solución a todos los problemas del ser humano, sino que es el reino de Dios el que va a crecer y va a llenar toda la tierra. Hermanos y hermanas, hay muchas teologías que están fluyendo y han fluido a nivel mundial y que las iglesias las han tomado porque han sido interpretaciones erróneas, que se le va a levantar un nuevo orden mundial impuesto por los hombres. Eso solamente es una mentira del diablo para llevar temor. La Biblia dice que al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Y anda una doctrina escatológica dispensionalista infundiendo temor en la vida de los seres humanos y aún de la iglesia, diciéndoles que si usted se queda a la gran tribulación, que si usted se queda al reino del anticristo, a usted se lo va a llevar el diablo. Y la gente anda con temor, con miedo, con engaños, manifestando la vida del rey Saúl, el cobarde del reino de Dios. Saúl fue desechado porque él fue un cobarde. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, dice, e incrédulos, fíjense los primeros que pone la escritura, los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y dice también en Corintios que los cobardes no heredarán el reino de Dios.
porque el reino se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Saúl no quiso enfrentar al gigante. ¿Cuántos Saúles hay ahora en la iglesia del Señor que no quieren enfrentar a estos gigantes que se han levantado y que solo le están haciendo muecas a la iglesia? Y que tienen miedo porque les están haciendo muecas por las doctrinas erróneas que han predicado durante muchos años, pastores que nunca han indagado en la palabra ni en el corazón de Dios y que solo repiten las cosas como que son pericos. Al reino se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Dice el Señor que desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, los valientes lo arrebatan. David representa a esos valientes. Su ejército se llamaba los valientes de David, que conquistaron el reino en el tiempo de David, delimitaron el reino de Israel. Ya no entraron más enemigos. David venció a sus enemigos y le dio la paz a Israel. Amigo y hermano que me escuchas, y hermanita linda, la profecía de Daniel es clara. La piedra ya fue cortada y esa piedra es Cristo. Derribó todos los reinos de la tierra y están por desaparecer para que sea el reino de Dios gobernando las naciones. Y hay mucho que aprender de reino, porque la iglesia ha sido enseñada en cosas de religión y no en cosas de reino. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él quiere que gobernemos la tierra. Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo. Cristo trayendo dirección desde su cabeza a su cuerpo para que su cuerpo la ejecute. No es que vamos a participar de cargos públicos, de elección popular, no. Vamos a declarar desde los cielos, donde Cristo nos ha sentado juntamente con Él, porque dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Lo declara la Escritura en Efesios 2:6. Y desde ahí vamos a declarar los decretos divinos para que los gobernantes se muevan en esa voluntad de Dios, para que los gobernantes le asista la unción, les asista la palabra enviada, llevada por ángeles, para que hagan la voluntad de Dios. La primera petición del Padre nuestro que el Señor enseñó es: vénganos tu reino, que las cosas que son hechas en los cielos sean hechas también en la tierra, porque aquí en la tierra debe de manifestarse el reino de Cristo, y no como erróneamente lo han enseñado. Es tiempo de levantar reyes, de levantar sacerdotes, de que Dios saque de sus cautiverios, de sus cárceles, a esos José que al igual que el de José de Egipto, Dios lo levantó para gobernar sobre Faraón y sobre todo Egipto. Es tiempo que Dios levante esos Josés, que Dios los saque en su misericordia, esos cautiverios, de esas cárceles a donde están, para que se sienten juntamente con Cristo en el trono y empiecen a declarar y a decretar palabras de vida, palabras de gobernabilidad del reino de los cielos, palabras de autoridad de Cristo, para que la tierra viva quieta y reposadamente, adorando y exaltando a nuestro Rey y Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima, donde voy a explicar sobre el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Ahora vemos que la piedra ya ha sido puesta, el fundamento de la iglesia y del reino, que es Cristo mismo, y que derribó esa estatua con todo su reino que representa, ya está puesta para establecer el nuevo orden mundial, que es el reino de Dios en la tierra. Que Dios te bendiga.